Las puertas ahora estaban colocadas en su sitio, luciéndose de forma hermosa. El contrato había sido firmado. Pronto la ciudad santa volvería a tener vida. Esto era para una gran celebración, la dedicación de los muros. Pero cuidado, no cante victoria antes de tiempo. Cuando terminamos algo, es sabio aprender. Quizás es apenas el comienzo. Y no es nuestra temática de hoy, pero creo que es importante recalcarlo. Cuando usted haya visto coronado su esfuerzo de casi 20 años en un negocio que hoy por hoy está siendo prosperado, cuando al fin alcanza el título universitario que tantas noches le ha costado, o cuando al fin disfruta la graduación de su hijo, o después de caminar tanto tiempo llega a la meta que usted tanto se había trazado, cuidado y decide bajar la guardia, pensando que ha llegado al punto final. Reparen esto, quizá y solo quizá usted está a punto de empezar la más grande de sus batallas. Usted me dirá, estos 20 años no ha sido cosa fácil, pastor. Sí, y ahora le digo, en este momento que usted piensa que ya terminó, quizá y solo quizá está empezando o por empezar la más grande de todas sus batallas, o si no, una de las más difíciles. Por eso, atentos a nuestro estudio de hoy. Recalco o regreso a la historia. La ciudad estaba lista. La pregunta es, ¿quién va a vivir dentro de ella? Sé que muchos de ustedes dirán, bueno, más bien la pregunta es, ¿quiénes no quieren vivir dentro de ella? Bueno, lamento contarles esto, es que se equivocan. El punto es el siguiente: ¿quién quiere vivir en el bullicio de una ciudad? Un lugar propio de contaminación y mercaderes que quién sabe de dónde vienen, cuando pueden vivir en un hermoso valle bañado por cascadas o una montaña protegida por pinos que se yerguen como gigantes. ¿Quién quiere vivir en una bulliciosa ciudad? Nadie. Y los judíos estaban en ese mismo caso. Y por eso les dije, apenas el asunto comienza. Si Nehemías pensó, aunque por el registro bíblico él nunca lo pensó, pero si a alguien se le ocurre pensar que Nehemías había terminado el trabajo, estaba a punto de empezar la batalla más difícil. ¿Quiénes van a vivir dentro? ¿Cómo vamos a organizar la ciudad aquí dentro? Pues bien, en nuestro sermón de hoy vamos a estudiar cómo la ciudad se pobló. Eso y más en el sermón titulado Esdras y Nehemías se suman al coro. Vayan a Nehemías capítulo 11. Nehemías capítulo 11. Esdras y Nehemías se suman al coro. Entenderá que lo extraño del título es que Nehemías es un estadista, Esdras es un sacerdote. ¿Resulta que terminan como cantantes? Bueno, ya lo verá. Capítulo 11. Por favor, cuando lo encuentren, si se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. 11:1 estoy. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Vayan ahora hasta el capítulo 12,
versículo 27. 12, 27. Desde luego en casa leen todo. Dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Noten, ninguna fiesta es fiesta si no hay alabanza al Señor. Verso 28. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor como de las aldeas. Ahora hasta el verso 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha y el otro hacia la puerta del muladar. Traten de imaginar esto, y yo no puedo dejar de sonreír cuando lo leo, porque Nehemías no sabía nada de música hasta donde yo sé, y nada de organizar una procesión musical, pero a él se le ocurre que uno a la izquierda y otro a la derecha, y más adelante ustedes lo van a descubrir más. ¿Sabe quién dirigía el coro de la derecha? Esdras. ¿Y sabe quién dirigía el otro? Nehemías. Bueno, sigo leyendo. Versículo 36. Hasta el 38 vayan. El segundo coro iba del lado opuesto. Y yo en pos de él, con qué satisfacción, dice, yo estaba ahí. Aquí se le olvidó ser humilde a este. Con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Vayan hasta el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Eso significa que comieron mucho. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres, los niños, y el alborozo de Jerusalén, díganlo. Saben, encontré otra versión que se lee así: y los gritos de la alabanza se escuchaban afuera de los muros. Interesante. Vayan hasta el último verso, 47. Y todo Israel en días de Zorobabel y de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, dame sabiduría para que tu pueblo pueda sentir la pasión que yo sentí mientras estudiaba esto. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. He visto 2 o 3 de los pueblos en el norte de los Estados Unidos, y puedo decirles sin una pizca de exageración, literalmente son un paraíso. Sus casas están bordeadas por árboles de manzanas rojas grandes, y cuando uno camina en las aceras, las manzanas están en el piso. Es que hay tantas que a nadie le importa. Embellecen esas casas. El lugar es limpio. Hay tantas flores. Uno no necesita caminar más de media hora para ir a un río. Y de pronto tener una de las satisfacciones que nosotros los salvadoreños en la gran mayoría ni siquiera conocemos, es poner una caña de pescar y al poco rato tener una gran trucha. Y aunque no comamos eso, es una satisfacción que no sé cómo explicar con palabras.
camina otros 30 minutos, cascadas. Les repito, ojalá tuviera un poco de poeta para poderles contar lo bello que es esos pueblos en el norte de los Estados Unidos. No sé si en el sur también los hay, pero estoy hablando de los 2 o 3 que he conocido. En Centroamérica hay algo bastante parecido, puntualmente en la comunidad de los menonitas en Belice. Es grandes extensiones de tierra. Cada casa, su jardín, produce sus propias hortalizas, sus propios cereales. Tienen como mascotas lo que produce los animales que producen leche. Ellos procesan su queso. Yo les pregunto, si usted puede o ha vivido en uno de esos pueblos o en la comunidad de los menonitas, ¿quién quiere salir de ahí? ¿Quién quiere ir a la bulliciosa ciudad de la capital de Belice? Un lugar tan peligroso como este. ¿O quién quiere salir de ese pueblo del norte de los Estados Unidos e ir a vivir en el centro de Nueva York, en donde lo sucio y lo contaminado de ese sitio, nosotros no tenemos nada que envidiarles? Yo creo que usted y yo diríamos, nadie quiere hacer eso. Ese es exactamente el caso de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Los muros estaban terminados, la ciudad estaba lista para habitarla, pero ¿quién quiere ir a vivir allí dentro? Si los alrededores de Jerusalén son valles y montañas bellísimas, y los aldeanos que son judíos y que se involucraron en levantar el muro, lo hicieron no por la ambición de esa tierra, lo hicieron por amor a Dios, porque el programa de educación espiritual se enmarcaba en el templo, eso era el eje. Entonces la motivación de ellos era espiritual, pero fuera de la razón espiritual no hay motivo para nosotros vivir ahí. Bendito Dios que el avivamiento ya había comenzado. Hablo de ese fuego espiritual. Y cuando digo bendito Dios es porque cuando una persona, una familia o una comunidad ha despertado a un avivamiento espiritual, esa comunidad o esa familia o esa persona es sensible a obedecer la voz de Dios en su vida. De hecho, Nehemías, como un hombre de Estado, los organizó y dijo: siento lo que voy a decir, pero de manera democrática, o si ustedes quieren dictatorial, vamos a diezmar a todas las familias. Eso significa que de cada 10 familias vamos a echar suertes, y la familia número 10, no importa en dónde viva, tendrá que mudarse y vivir en la ciudad santa. Y si dije de forma democrática, es porque al menos echaron suertes. Sé que otros dirán, igual fue una postura dictatorial. Sí, probablemente, y no es mi asunto hoy. Mi asunto es más bien recalcar que había un avivamiento espiritual. Entonces todos escucharon a Nehemías, y aún a los que no les cayó muy en gracia dijeron: bueno, si de cada 10 le toca a mi familia, pues ni modo. Y no estén pensando que era algo sencillo, Es como si usted o yo viviéramos en uno de esos paraísos que acabo de describir, y de pronto se echa suerte, y a usted y a su familia, a mí y a mi familia, nos toca cambiar nuestra vida por completo y mudarnos a una ciudad bulliciosa, a una ciudad que siempre ha sido
un centro de ataques, de bandas, de asaltantes, un lugar lleno de corrupción. Es una decisión difícil, pero eso es lo que sucedió. Ahora, lo que más sorpresa causa es que cuando Nehemías terminó de hacer el diezmo y una cantidad de familias estaban ya listas para moverse, descubrieron que no era suficiente, que la ciudad parecía aún como si estuviera abandonada. Esto es lo sorprendente. No pocos decidieron ser voluntarios. Ellos llegaron hasta Nehemías y dijeron: mire, ya entendimos, no es suficiente el pueblo que se va a mover. Nosotros, por amor a Dios, queremos ser parte de esta empresa. Colóquenos, díganos cuál va a ser nuestra tierra y qué es lo que debemos hacer en la Ciudad Santa. Mi esposa y mis hijos estamos dispuestos a movernos a la ciudad de David. Cuando ya todo eso había terminado, era tiempo de festejar. No estoy diciendo tiempo de bajar la guardia, estoy diciendo tiempo de festejar. Bueno, los muros ya están terminados, el contrato firmado, ahora ya sabemos quiénes van a habitar la ciudad. Nehemías dice: podemos dar un tiempo de fiesta. Esdras le dice: claro, debemos dedicar el muro, debemos santificarlo. En nuestro español, esto de la ceremonia de dedicación es la ceremonia de inauguración. Hay que hacer el corte de la cinta, debemos hacer una gran fiesta, invitar a todos. Eso es lo que sigue. Y en efecto, Nehemías organizó precisamente la ceremonia de dedicación. Y escuche esto: en la planeación, junto a Esdras, pensaron: ¿quiénes van a dirigir la ceremonia? Esdras esperó de Nehemías la respuesta con respeto. Nehemías estaba esperando la dirección de Esdras porque él era el sacerdote. Pero la verdad es que los dos querían dirigir la ceremonia de dedicación. Y toda ceremonia de dedicación incluye la alabanza. Y es ahí donde ellos, de forma un poco irrespetuosa, deciden lo siguiente. Pero antes de contarles, deciden lo siguiente, les quiero contar algo. A mí me emociona esta parte de la historia, y mucho, porque mientras yo la estoy leyendo, pienso en otro de mis tantos abusos por mi falta de capacidad. Voy a ampliar la idea. En el culto de resurrección, los que lo grabaron hicieron tan buen trabajo que cuando lo subieron a la web, en la noche del mismo domingo de resurrección, me habló alguien que no vive en la ciudad y me dijo: cómo me entristece no estar cerca y no haber podido ir a ese culto. Mira, acabo de ver el culto, estoy agradecido con el Señor y tengo la curiosidad de preguntarte, me dijo. A ver, pregunta, ¿desde cuándo estás cantando? Yo no sabía que eras cantante, me dijo. Y sabía yo que su tono de voz era con ironía. No, él mismo me dijo: no, verdad que vos solo estabas haciendo la mímica, habías puesto una pista. Y yo estaba sonriendo y le dije: no, mira, es que los músicos de la iglesia hicieron tan buen trabajo. Ellos estaban en mi espalda y lograron poner la música y la letra en tal sincronía entre Carlos, entre ellos y yo, que cualquiera hubiera pensado en el momento de la alabanza
que Carlos y yo también estábamos cantando, pero jamás hicimos eso. Bueno, sí cantábamos, pero nunca con el micrófono cerca de nuestra boca, porque eso hubiera arruinado todo. Entonces nosotros cantábamos, pero el micrófono en ese momento sabíamos cómo desconectarlo o cómo bajarlo de nuestros labios. Entonces él sonrió y me dijo: me enganchaste. Creí que habías cantado. Y yo digo: cómo quisiera poder hacerlo, pero no puedo. Cómo me gustaría. Y eso es exactamente lo que Esdras y Nehemías estaban haciendo. Porque al final se pusieron de acuerdo y organizaron la ceremonia y dijeron esto: mira, dijo Esdras, yo quiero dirigir al coro. Puedo ver a Nehemías un tanto enfadado, como decepcionado, resentido. Esdras pregunta: ¿qué te pasa? No, nada, vos sos el sacerdote, adelante. ¿Verdad que querés vos dirigir el coro? No, yo no sé cantar. Esdras dice: yo tampoco. Así es que Nehemías, como hombre de estado y ocurrente: ¿y por qué no hacemos dos coros? Vos diriges uno y otro. Listo. Salgamos desde el templo, hagamos una procesión, que la mitad del pueblo te siga a vos y la otra mitad del pueblo me sigue a mí. Hacemos una especie de media luna hasta llegar a las puertas en donde vamos a dedicar el muro. Cantamos lo mismo y entonces cuando ya lleguemos a las puertas nos unimos como una sola voz. Esdras dijo: me gusta, pero si vos dirigís eso va a ser un desastre. No, dijo Nehemías, yo no estoy pensando que yo voy a cantar y que yo voy a dirigir. Mandemos a llamar a los levitas, a los cantores, a los que saben de esto, y ellos me van a estar guiando y yo voy al frente y nos unimos todos. Y es así como llevaron a cabo la celebración más hermosa que yo encuentro en el libro de Nehemías. Cuando los dos coros se unieron, los príncipes ya habían subido a los muros. Y dice que el canto se escuchaba fuera de los muros, porque todo el pueblo gritaba al unísono, alabando al Señor. Estaban llenos de gozo. Todos los que estaban en las naciones vecinas debieron escuchar las noticias. En la ciudad de David hay un gran gozo, hay una fiesta grande. Están alabando a su Dios. La zorra que creíamos iba a botar sus muros no pudo botarlos. Y ahora todos ellos se gozan y su fe se está haciendo pública a las demás naciones. Eso es lo que sucedió en el capítulo 11 y 12 de este libro. Y quisiera seguirles contando, pero tengo que hacer una pausa a todo esto porque hay cosas que debemos aplicarlo a nuestra propia historia. Y voy a empezar con el asunto de lo difícil que debió ser yo una de las 10 familias a las que caía la suerte de mudarme a la Ciudad Santa. Dije que si había avivamiento, ellos iban a ser sensibles de obedecer el llamado de Dios. En nuestro caso, no creo, aunque puede suceder especialmente a los que Dios llame al pastorado o a las misiones, Dios les pueda mover o les pueda llamar a una decisión tan radical como mudarse de donde siempre ha vivido. Pero si ese es el caso, yo creo que a usted no tengo que animarle, porque usted ya oyó la voz de Dios tan claramente que no importa lo que está alrededor, usted sabe que Dios le está llamando a eso. Más bien, quiero animar o hablar a usted y a mí que desestimamos o pasamos por alto la importancia de estar en el lugar en donde Dios nos ha llamado. A usted o a mí
que pensamos que el ministerio donde Dios nos llamó o donde Dios nos restauró es algo que de pronto lo podemos dejar a un lado. Debo decirle, moverse de donde Dios le ha llamado puede ser el error más grave de su vida o la mía. Definitivamente vamos a terminar en el vientre de un gran pez. Desestimar el llamado que Dios hizo a nuestras vidas puede significar para usted y para mí perder nuestros privilegios. Yo podría esta mañana intentar, para que usted entre en razón, si hoy por hoy está acariciando moverse, o si ya se movió y va a escuchar esto por la radio, podría apelar a la parte sentimental y decirle que nadie debería abandonar de forma ingrata su terruño o su alma mater. Estoy refiriéndome a ese sentimiento que nuestros hermanos que viven en el extranjero sufren y ese amor que sienten por su tierra natal. Ellos tuvieron que abandonar por una terrible necesidad y siguen amando su tierra. Eso es apelar a un sentimiento. O también podría apelar al hecho de tener gratitud. ¿De qué gratitud hablo? Déjenme preguntarles, no respondan, pero una no pequeña cantidad de ustedes y yo vinimos al Evangelio en una situación precaria. Es decir, nuestras frustraciones y nuestros fracasos nos hicieron buscar del Señor. Si usted tuviera que responder estas preguntas, diría cosas como esta. Yo le preguntaría, ¿hace cuánto conoció de Jesús? Bueno, 5, 10 o 15 o 20 años. ¿Cómo estaban sus negocios entonces? Caminaban, pero la verdad, pastor, era como poner el dinero en un saco roto. No prosperaba. Cuénteme, ¿cómo era su vehículo? Si también caminaba, pero había que empujarlo primero. ¿Y su familia? La verdad es que entonces yo tenía 2 hogares. Y la que ahora es mi esposa no era mi esposa, era mi amante. Cuénteme, ¿y sus hijos? Mi familia era un desastre. Mis hijos me habían perdido el respeto, yo mismo me había perdido el respeto, estaba metido en alcoholismo, otros estaban metidos en drogas, y puedo seguir poniendo ejemplos. Eso sucedió hace 5, 10, 15 o 20 años. Pregunto, ¿cómo es su vida ahora en Cristo? Si yo le cuento, va a sonar que me estoy jactando y me estoy envaneciendo. Dios ha cambiado tanto lo que acabo de decir, predicador, que yo mismo no puedo creer cómo era mi vida antes. Bueno, cuénteme, ¿en qué ministerio Dios hizo todos esos milagros? Sí, pero ahora usted, sin una pizca de gratitud a Dios, está pensando dejar ese ministerio. O ya lo dejó. Entonces yo intentaría apelar a su sentimiento de gratitud y decirle, hermano, en realidad no siente ninguna gratitud ni amor por el ministerio en donde Dios obró tantos milagros con usted. Pero en realidad no quiero apelar a eso. Más bien quisiera que usted y yo nos protejamos. ¿De qué habla, predicador? Es que estamos hablando de que hay que movernos por la voluntad de Dios. Y que usted y yo estamos acariciando u obrando no conforme al llamado de Dios, sino conforme a nuestros gustos.
conforme a lo que creemos es mejor para nosotros. De hecho, esos judíos pudieron haber concluido que era mejor vivir en las aldeas. Yo no hubiera estado en desacuerdo con ellos. Incluso parecía más seguro, aun cuando la ciudad santa tuviera un muro que les protegía. ¿Por qué? Porque en las aldeas, en las montañas, las bandas de asaltantes no las perseguían porque no había mucho que robar. Y además ellos podían huir con ciertos atalayas. Estaban acostumbrados a hacer eso. Así es que el asunto aquí era obedecer el llamado de Dios. Porque en vano vela la guardia si Jehová no vigila la casa. Estoy diciendo que en vano lo que usted piensa hacer si no es voluntad de Dios. Así es que mi ánimo es darle una sugerencia para que usted y yo nos protejamos, porque no hay mejor protección en nuestras vidas que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Déjeme ilustrarlo de esta forma. En uno de los viajes, recuerdo aquel buen amigo esa vez me acompañó. Y cuando estábamos de regreso en el avión me dijo, te voy a preguntar algo indiscreto. No lo era, pero él pensó que sí. ¿Por qué? Porque él escuchó cuando uno de los directivos de esa iglesia me invitó a quedarme como pastor para los latinoamericanos. Es que les debo explicar, algunos estados en Norteamérica se han convertido en centros misioneros para los gringos. Los gringos no necesitan venir hasta Latinoamérica para hacer misiones. Hay tantos latinoamericanos en esas ciudades que ahí pueden hacer obra misionera. Y algunas iglesias con visión misionera tienen su visión puesta en los inmigrantes más que en los que vivimos acá. Por eso buscan o pastores bilingües o pastores que puedan ministrar a la gente hispana. Entonces él escuchó cuando uno de los directivos de esa iglesia me dijo, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no se queda de esta forma? Nosotros como iglesia pensamos hacer esto. Y todo, por supuesto, era atractivo. Yo dije, no, muchas gracias, el llamado de Dios es distinto. Pero en el avión él me vino preguntando y me dijo, ¿no te sentís tentado? Fíjate, me dijo, y lo dijo en tono de broma, aquí hasta autógrafos te piden, me dijo. Te tomaste tantas fotos y allá yo oigo lo que dicen, me dijo. Mira esta ciudad, me dijo, el alcance evangelístico que podríamos tener. Ya se estaba incluyendo él. Yo estaba sonriendo porque dije, yo creo que el que quiere venir sos vos. Contame, me dijo, ¿ni siquiera atraído te sentís? Le pregunté, ¿soy pastor para vos? Sí, sos mi pastor. ¿Por qué? Le dije. Bueno, me dijo, yo creo que el Señor te usa cuando enseñas la Biblia. Ah, bueno, eso se llama unción, le dije. Entonces, ¿estás de acuerdo que alguna unción Dios me regaló, aunque yo no la merezco, para enseñar la palabra? Sí, me dijo. ¿De quién es la unción? ¿Es mía? No, es de Dios. ¿Y Dios para qué me la dio? Bueno, es que Él tiene un plan. ¿Dónde? Allí donde estás predicando. Ah, entonces si yo me muevo sin ser parte de su plan, ¿crees que la unción va conmigo? Él me dijo, nunca lo pensé de esa forma. No me consideres una persona noble y buena del por qué no moverme.
considérame como alguien con una pizca de sensatez. Lo más sabio que puedo hacer en mi vida por mi propio bien y por el bien de los míos es quedarme donde Dios me ha llamado. Eso es protegerme. Él sonrió aún cuando es el país más peligroso de Latinoamérica. En vano vela la guardia, Jehová no vigila. El consejo para usted y para mí es: cuidado y se mueve de la voluntad de Dios en su vida. Pero es que ya alcancé cierto éxito y ahora es tiempo de relajarme y de descansar y de cosechar y disfrutar el esfuerzo de tantos años. Cuidado. En realidad usted no está cosechando el esfuerzo de tantos años. Si usted está pasando un buen momento, usted está pasando un buen momento que el Espíritu Santo ha querido darnos por pura misericordia, porque fuimos un poquitito obedientes. Segunda cosa que debo aplicar a mi propia vida: curiosa y extraña costumbre de Nehemías de estar contando todo. Lo digo con sarcasmo porque los hombres de Estado siempre tienen en cuenta los números. Escuche esto por si no se percató de ello. En el capítulo 7, Nehemías escribió, dejó para la posteridad los nombres de los que regresaron con Zorobabel. En el capítulo 8, registró para la posteridad los involucrados en el día de conferencia bíblica. En el capítulo 10, dejó escritos los 84 nombres de las personas que pusieron su firma en el documento. En el capítulo entre el 11 y 12, escribe los nombres de todos aquellos que se movieron o no se movieron, siendo sensibles y obedientes a la voz de Dios en su vida. ¡Wow! Todos esos nombres están escritos para la posteridad. Ingratos nosotros los predicadores, porque nunca hablamos de todos esos nombres. Ingrata la historia que no los recuerda. ¿Sabe por qué han quedado escritos? Porque Dios nos está gritando: no importa si los predicadores no recuerdan sus nombres. No importa si la historia misma en términos generales no hace eco a estos nombres. Dios dice: yo sí recuerdo sus nombres. Hice que Nehemías los escribiera para recordarles a ustedes y a futuras generaciones que no importa que los hombres no les aplaudan o no reconozcan lo que ustedes hacen por amor, por obediencia o por devoción a Dios. Dios dice: yo sí recuerdo lo que han hecho. Porque esto me llena de gozo leerlo. Se los explico. La ingratitud de los ministerios, por así decirlo. Así es el sistema, no lo estoy criticando. ¿Saben mi nombre? En serio, les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben mi nombre? ¿Alguien no sabe cómo me llamo? Wow, todos saben mi nombre. ¿Saben cómo se llama el que dirige la alabanza aquí? ¿Quién no sabe? 1, 2 o 3. Hay uno que otro que no conoce, se llama Osvaldo. Pero aunque no lo conozcan, ya lo tienen totalmente focalizado. Y si lo ven en la calle: es el hermano que canta feo, pero él es el que canta. Ahora, díganme el nombre del hermano que dirige el ministerio de parqueo. ¿Cuántos lo saben? O mejor digo, ¿cuántos no lo saben? Levanten la mano los que no lo saben. Wow, está aquí Fito. Levanten la mano si está. ¿Dónde está Fito? Aquí. ¿Cuántos servidores hay de parqueo ahorita allá afuera? 5.
Y eso en los 3 cultos significa que en el día hay cerca de 20 servidores. Que nadie, con que no saben su nombre, van a saber el que está allá en la última bodega. ¿Cuántos hay en sonido ahorita, Efraín, en sonido y video para todo lo que aquí funciona, radio, etcétera? Regularmente. 6 por culto, que están en distintas cosas que ustedes no tienen ni la remota idea. Desde cada luz hasta las señales remoto, hasta el video que luego alguien tiene que subirlo al canal de YouTube, que tienen que borrar, que tienen que aguantar al pastor que a cada rato viene medio espiritual. Ok, 6. ¿Cómo se llama el que está en la computadora, vos? Ni yo sé cómo se llama este. Y los otros, sí, es que me tienen que aguantar más seguido, por eso sé sus nombres. Voy a seguir. Álvaro, ¿dónde está? ¿Cuántos servidores suyos hay aquí hoy? 10. ¿Usted conoce los nombres de los 10? La mayoría. Significa que no. Ingrato de su parte. Hey, Roberto, ¿cuántos levitas hay? 6 en todo. ¿Cuántos servidores habrá en capilla? ¿Hay algún líder de los que va a las 9? ¿Aquí? ¿No está el líder de las 9? Wow, se fueron al mundo. Allá, ¿cuántos hay, hermano? Por todos. 86, pero solo sirviendo ahorita, allá, 20 y algo. Wow, ya llevo como 50. Todavía no he mencionado mayordomía, no he mencionado que Campo Blanco está por irse. Hablemos de 80 de ustedes, sin exagerar, que nadie ni remotamente aquí sabe sus nombres. Para aquellos que piensan que yo estoy exagerando, si alguno de esos ministerios no funcionara mejor que el predicador, todo esto se viene abajo. Ustedes están aquí cómodamente sentados porque el equipo del hermano Fito ha acomodado esos vehículos de forma correcta. Ustedes están cómodamente sentados porque el equipo del hermano Álvaro ha colocado las sillas y los ha ubicado de forma sabia. Este micrófono, usted no tiene idea todo lo que tienen que ellos trabajar con las pantallas, con los cañones, con la radio y otro montón de cosas para que funcione. 20 y algo de capilla infantil para que nuestros niños estén ahí mientras nosotros estudiamos la Biblia. Este es el punto. La verdad es que nadie en la historia va a recordar nuestros nombres, pero Dios sí. Y yo sé que ustedes no están sirviendo a Dios para que alguien les aplauda. Ustedes están sirviendo a Dios porque le aman. Y si alguno de ustedes de pronto está sirviendo a Dios por el motivo equivocado, para mí es un privilegio decirle 2 cosas más. Si uno de estos días viene Tobías a decirle que usted se mueva de su ministerio y le dice cosas como: mira, van a venir bandas de asaltantes, no es seguro. Mira que aquí el pastor es como Nehemías de dictador. Mira que los que están dirigiendo tras Nehemías o tras el pastor son incapaces, son esto, son lo otro. Que viene Tobías y les susurra al oído: ¿para qué vas a insistir si tenés tanto que hacer en tu casa? Problemas familiares, problemas maritales. Luego les recuerda: te está yendo mal en el trabajo. Si Tobías se acerca y le sugiere que usted debe dejar el llamado que Dios le hizo, usted debe hacer con Tobías lo mismo que Nehemías hacía con él. Lo ignoraba,
le reprochaba, no se acercaba a él. Porque Nehemías, a quien escuchaba, era el llamado de Dios en su vida. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Primera parte. No por sentimiento, aunque la gratitud es un valor espiritual. Ahora esta vez le diría por convicción, porque sabemos que eso es lo que debemos hacer. Segunda cosa, Tobías suele decir, pagan mal, no te agradecen. Mira, ya viene el invierno y ahí los que andan en parqueo se van a mojar. En verano se asolean, en invierno se mojan. Y la gente que se llega a parquear, en lugar de decirle, gracias hermano, son groseros. Les tiran el carro encima. Y cuando un servidor le dice, mira hermano, que haga esto, no, yo aquí me quedo y punto. Es que es orden del pastor, vaya a traer al pastor, pues. Y el hermano de parqueo viene y me dice, allá lo llaman, ya llego, deme 5 minutitos, ya llego. Llego 5 horas después, claro. ¿Qué voy a ir a hacer? La verdad es que en mi carne me dan ganas de ir. Pero ya sabemos que así es la gente. Ni una pizca de gratitud. Y como nosotros, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios. Digo, al fin de cuentas, gracias porque bienaventurados sois por cuanto por su causa me vituperen. Porque hermanos de parqueo, les quiero contar algo. Todas las insultadas que les han pegado en otra parte, las tienen ganadas. ¿Por qué? Porque no nos portamos bien, porque no somos guapos, porque hicimos algo mal, así que nos la ganamos. Pero las que nos dan ahí, dice la palabra que bienaventurados sois por cuanto por la causa del Señor os vituperan. Porque estás ahí, porque amas al Señor, porque no te están pagando. Mire, qué bonita forma la de estos pastores para motivar a los que trabajan sin que les paguen. Yo le podría decir, los que ya estamos sirviendo al Señor sabemos cómo Dios nos paga, pero no lo hacemos por eso, porque les quiero advertir en mayúsculas y especialmente a los jóvenes que están siendo llamados al ministerio a tiempo completo. O también a los adultos que están siendo llamados al ministerio por tiempo completo. Si usted trabaja para Dios por un sueldo, usted también puede trabajar para el diablo por un mejor sueldo. Porque usted lo que quiere es la paga. Y la paga no significa necesariamente dinero, o específicamente o excluyentemente dinero. A lo mejor usted la paga es el reconocimiento de que la gente dice, ay, el hermano. A lo mejor la paga es la satisfacción de llenar su vacío religioso. A lo mejor la paga es sentirse importante al fin en una comunidad, o sentir que está creciendo. Bueno, le repito, si usted está sirviendo por esa paga, puede estar seguro, en poco tiempo va a estar sirviendo al diablo por una paga mejor. Porque como lo que usted quería era la paga, y Satanás lo va a descubrir. Y uno de estos días se le va a ocurrir a Satanás ponerle la tentación y le va a decir, móvete, hace esto, vas a estar mayormente aplaudido, reconocido o pagado salarialmente, aunque no estés haciendo la voluntad de Dios. Ellos se movieron a pesar de lo que significaba. Finalmente, la alabanza. ¿Por qué no hicieron el culto de dedicación en el templo? Porque lo que estaban dedicando era el muro. Entonces la gente debía ver el muro porque era testimonio para Dios.
era testimonio para los que estaban afuera, para los que estaban dentro. Era la forma de glorificar al Señor diciendo: Dios nos prosperó, Dios nos bendijo, y aun cuando humanamente hablando era imposible hacer esto, lo hemos terminado. Y estamos cantando y estamos alabando al Señor porque es tiempo de adorarlo. Hubiera querido esta mañana terminar el culto dirigiendo un coro y animarlos a todos ustedes a que cantáramos al Señor. Pero de nuevo, no puedo cantar. Pero sí voy a hacer algo, les voy a animar. De vez en cuando yo tengo ciertas diferencias con la música que cantan o que cantamos. Ahora ya casi no, porque yo les digo que cantar y que no. Cuando yo dije ya no puedo seguir así, porque hay cantos tan complicados que yo nunca los pude cantar. Y si usted dice: mire, porque ya no cantamos aquel, y les reclaman a ellos y ellos les dicen: es que el pastor no quiere. Y pastor, ¿por qué no quiere? Porque yo no lo puedo cantar. Y yo, perdónenme todos los músicos y los cantantes, lo último que yo quiero es verlos a ustedes cantar. No porque no lo hagan bien, al contrario, lo hacen muy bien. De hecho, a veces lo hacen tan bien que estoy ido oyéndolos en lugar de yo cantar. Y digo: qué bonito, wow, qué tono de voz, y cómo juegan con esto o lo otro. Y de pronto el canto pasó y yo no canté nada. Y Esdras y Nehemías me dan la lección: no importa que no podamos, nosotros vamos a cantar. Entonces les animo a todos: alaben al Señor. Cuando es el tiempo de los cantos, abramos nuestra boca muy fuerte, que nuestro tono de voz se escuche fuera de los muros, que nuestros vecinos digan, no por el sonido de los instrumentos, sino por nuestras voces: esa gente sí que grita. Sí, pero gritamos porque tenemos motivos para adorar al Señor. Y me quedé pensando mientras leía eso, que si Dios le permitió a David desde el cielo ver esta escena, creo que David no paró de llorar. ¿De qué David habla? Del rey. Y usted dirá: ¿por qué? Es que se recuerdan de quién fue la idea de una ciudad santa. De David. ¿De quién fue la idea de construir un lugar, la casa para Dios? De David. ¿De quién fue la idea de contratar un montón de gente para hacer coros y música en el templo? De David. ¿De quién era la idea de hacer procesiones para alabar al Señor cuando iba el arca de Dios? De David. Ya 500 años habían pasado desde todo esto, pero el sentimiento todavía existía. ¿Sabe por qué existía el sentimiento? Porque en realidad todo eso no había nacido en David, sino en el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando un hombre o una mujer aman al Señor, querrán alabarlo, querrán adorarlo. Cuando un hombre o una mujer ha conocido a Jesús en su vida, no puede seguir siendo la misma persona. Porque nuestro Señor Jesucristo aparece en el libro de Nehemías como el constructor, no de los muros derribados de la ciudad santa, sino de nuestras vidas derribadas. Él está restaurando nuestras vidas. Él está restaurando nuestra familia, nuestra salud, tantas cosas. ¿Cómo podemos no alabarle? La única forma es los que no lo conocen, y esa es decisión suya. Oremos. Señor,
gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña. Si alguien estuvo sin Jesús aquí, Señor, ruego tu Espíritu toque tan fuerte su vida que él o ella puedan venir a Jesucristo. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados.